Bien, hemos dividido en dos partes entonces con mi amigo el profesor Isaac, estamos aquí juntos en el mismo espacio físico incluso, y la intención es hablar, bueno, primero, al hablar de club de libro, es importante que quien nos escuche tenga claro que existe lo que se llamaría un mundo del libro, un equilibrio ecológico del libro, en donde por un lado está el autor, que cuando termina de colocar su último punto en su texto está feliz porque quién sabe alguna vez alguien lo lea, pero todavía no ha hecho nada para que el libro se lea, y entonces necesita lógicamente de una editorial persona jurídica, para lo cual tendrá que recurrir a un editor persona física, que a su vez necesita de un ayudante o asistente editorial, y necesitará luego de todos los otros recursos del mundo de la tarea editorial, una revisión, corrección, tendrá que haber una diagramación muy específica, en fin. Cuando se habla de la editorial como persona jurídica y del editor persona física, a veces decimos editora, por eso que cuando estamos hablando en Brasil, tenemos que decir persona física y jurídica para que no se confunda con la palabra en portugués. Estamos hablando de un mundo realmente, un ecosistema del libro en el que cuando todo esto termina está el lector. Y ya sabemos que lectores hay de todos los tipos. Está el lector crítico, está el lector que todo libro le entusiasma, etcétera. Por lo tanto, no existe un libro para cada lector necesariamente, y cada libro que sale no sale representando exclusivamente la intención del autor al escribirlo, sino en qué contexto va a encontrarse, en qué contexto social, histórico, para que tenga uno, 10 o millones de lectores, que es lo que todo autor desea. Y también todo editor, lógicamente, porque el editor es una parte fundamental, importantísima en el proceso de producción del libro. Entonces, cuando hablamos de Club del Libro, y la intención hoy acá es traer este concepto, desmenuzarlo, que eso de quien va a encargarse bien es mi amigo Isaac, el profesor Isaac. Cuando hablamos del Club del Libro, estamos tratando de verlo en función de la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera. En mi experiencia, yo no me presenté, supongo que todo el mundo me conoce, pero no es así, claro. Yo soy argentino, vivo hace 45 años en Brasil, soy director de Librería Española Hispanoamericana, que tuvo la suerte de ser la primera, no solamente librería, sino distribuidora de libros de español para la enseñanza en números masivos en los años 80 y 90, lo que a esta altura parece algo bastante antiguo, bastante lejano, y por lo tanto tenemos un conocimiento de lo que es el mundo L desde sus inicios en Brasil, los inicios de las primeras eh, asociaciones de profesores por estado, al punto que la de São Paulo y Río de Janeiro, que son las primeras, tienen más o menos nuestra misma edad. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Y ya desde el punto de vista del librero también. Cuando alguien llega a comprar un libro en una librería como la nuestra, especializada, que solamente vende libros en español, puede ser un profesor de español, que era nuestro gran público hasta hace un cierto tiempo, un estudiante de español como lengua extranjera, que era nuestro segundo gran público. Puede ser alguien que sea de familia descendiente de españoles, o él mismo, como en mi caso argentino, o en el caso de Isaac venezolano, y esa multitud de compañeros hispanoamericanos y españoles que tenemos acá en São Paulo y en Brasil, que están siempre llegando a la librería interesados por algún libro, en este caso ya de lectura, o porque son profesores, un libro para la enseñanza. Pero cuando hablamos de lectura, tenemos un nuevo público que surgió de repente en Brasil y en São Paulo en especial, por fenómenos que son muy de la época. Ustedes saben que la librería francesa, después de pasar por sucesivas crisis y de ser muy importante durante décadas, bueno, no tiene la fuerza, tiene una filial en un local lejos del centro de São Paulo capital, y eso, por increíble que parezca, nos trajo lectores.
aquel lector que uno dice, bueno, ¿usted habla español? No. ¿Usted estudió español? Tampoco. ¿Es de familia española? Menos. Pero bueno, ¿por qué está acá? Porque me gusta leer en español. Como me gusta leer en español, eh, necesito un libro. Vamos a empezar con Gabriel García Márquez. Generalmente es la locura de la persona que llega a querer leer Cien años de soledad o leer El amor en los tiempos de cólera. El papel del buen librero es explicarle que tal vez como primera lectura en español esta sea una lectura, digamos, difícil, una lectura porque es muy regional colombiana y siempre le damos el ejemplo. Fíjense, esto sería un poco como yo llego a Brasil hace 45 años y lo primero que traté de leer fue Jorge Amado, Teresa Batista, cansada de guerra, que por suerte la traducción del título es exactamente igual al del original en portugués. Lógicamente que tuve dificultades enormes, porque el libro viene con lo que en portugués se llama un page página, un zócalo enorme, en donde te explican cuál es la diferencia de un tipo de vatapá con el otro tipo de feijão, cosas que realmente te sacan del eje de la lectura. Y por lo tanto, el lector no puede ser un lector impulsivo que llega a la librería y compra un poco lo que se le ocurre. Siempre tiene que haber una cierta orientación, una cierta conversación que le permita tener una mejor adecuación de su lectura. Pero bueno, aquí vamos. Cuando se habla del Club del Libro en Brasil hoy, que entre otras cosas también está muy de moda, vino muy fuerte a partir de la pandemia, no era algo que se viera en todas las escuelas de idiomas. También las escuelas de idioma, digamos que prácticamente se redujeron drásticamente y por lo tanto creció mucho la opción del curso online, que no era una opción, no digo muchos años antes, sino incluso antes de la pandemia. Entonces, ¿cuándo aparece la idea del Club del Libro? ¿Cuál es el concepto? Yo entiendo que es importante tener en cuenta que por un lado está lo que se llama el taller de lectura. Esto es una cosa. Y otra, la que llamamos el taller de escritura creativa. Que los dos pudieran estar debajo de una gran sombrillo, paraguas, que se llame Club del Libro. Puede ser, esta puede ser una forma estratégica de acercarse al lector que también tiene la intención de escribir, que también tiene ganas de empezar con sus relatos, escribir sus cuentos, etcétera, y quién sabe algún día tener coraje de escribir una novela. Pero es muy diferente escritura. Entonces vamos a tratar, no sé cómo estoy con mi tiempo, porque yo lo voy a limitar para dejarle la mayor parte del espacio al profesor Isaac. Lo voy a tratar de hacer rápidamente no sé si va a funcionar bien porque no lo, no lo experimentamos con Igor cuando hicimos el ajuste técnico ayer, pero mi intención es presentarles a ustedes como si se tratara de alumnos o como si se tratara de lectores que no tienen un dominio del español, como supongo que todos ustedes lo tienen porque son profesores o porque son nativos dedicados a otras áreas del idioma, pero sí como estudiantes interesados en la lectura. Entonces me gustaría presentarles un texto corto de 2 páginas, que es un texto de mi autoría. No les conté que también soy autor, aparte de traductor y librero, y traductor e intérprete. Y en este cuento corto, la intención es dividirlo en varios párrafos, varios pedacitos, de tal modo que los presentes puedan elegir el primero, el que tenga más coraje, elegir la primera lectura, que va a ser un párrafo suelto, que no tiene orden, y luego alguien que diga, bueno, por lo que yo entendí acá, el texto que yo tengo es un poco arriba o un poco abajo del que acabó de ser leído. No sé si está claro. Se trata de rearmar un rompecabezas literario. Un cuento de 2 páginas, está con letras grandes, creo que 14 o 16, de tal modo que es para tener una visualización rápida. En este cuento uso nada más que tres palabras que puede, o dos, perdón,
que pueden ser desconocidas para algunos, incluso hispanohablantes, que es la palabra chango. El Chango es un pueblo amerindio del norte de Argentina y el norte de Chile, y que es una palabra que se usa normalmente en Argentina, Bolivia, el norte de Chile para decir eh, muchacho, muchachito, chico. El changuito normalmente es esa palabra. También existe changuito para referirse a aquel carrito de supermercado, cuando uno hace las compras, en la feria, mejor dicho. Eso se llama changuito también. Y luego la palabra alpargata, que es una marca muy famosa, que no sé dónde se originó, pero que fue muy grande en Argentina en una época, y que creó aquel calzado, ese zapato típico que es muy típico del gaucho argentino, uruguayo, el campesino chileno, en fin. Entonces, son las dos únicas palabras, si no me equivoco, que van a ser usadas en el cuento como palabras un poco más difíciles. A ver, voy a hacer una consulta técnica aquí con mi vecino Isaac. No sé si está fácil de ser usado el cuento, si se puede dividir. Bueno, Le mandé mensaje a Joelma preguntándole sim. si ya lo terminó. Isso, professor. Eu tô recebendo aqui o nome do pessoal. Aí eu vou pedir também para o pessoal mandar, que ainda falta, para a gente adicionar. A gente já tem 8 participantes na dinâmica. Estamos aguardando. Perfeito. Então, nós temos 7 pedaços do conto, Sim, portanto, só vai ter uma pessoa, aliás, vai ter só um segmento do conto que vai ficar nas mãos de duas pessoas, não? Se são 8, é isso mesmo, né? São 7 segmentos. Vai ter um desses parágrafos que vai ficar na mão de duas pessoas. Então, quando estiver na mão de vocês, se for logo melhor, senão já mudamos um pouco a dinâmica. Se estiver logo na mão de vocês, o primeiro que tiver, perdón, vamos a volver al español. El primero que tenga ganas de leer ese párrafo, ocurre, el chip del portugués se me mezcló. El primero que tenga ganas de leer ese párrafo, que lo lea, lo va a entender lógicamente, y a partir de ahí habrá un segundo que dirá, ah, sí, el mío encaja para arriba o encaja para abajo, porque, bueno, son 7 recortes con los cuales se puede armar el rompecabezas. tá. Vamos aguardar então uns 2 minutos, que aí o pessoal Vamos, vai mandando os nomes. son Então, segundos. eu vou pedir para ¿Quieres vocês. continuar tú? ¿Continúo yo? Pode continuar, professor. Eu vou ficar aqui no Bueno, bate-papo. continúo entonces mientras esperamos esto. Hay que tener en cuenta cuando se trata de lectura, luego lo va a explicar mucho mejor que yo, puede explicarlo Isaac, el profesor Isaac, pero vamos a dar un par de conceptos rápidos. El par de conceptos más o menos dice lo siguiente. A mí siempre me gustó trabajar la idea del realismo mágico o fantástico como una corriente literaria que se presta mucho a lecturas diferentes, diferenciadas. ¿Por qué? El realismo mágico, como lo decían en diferentes voces, sus diferentes actores en la década del 60, 70 sobre todo, pero ya antes, porque el realismo mágico tiene sus raíces anteriores. El propio Borges es uno de los padres, siendo que él es mucho anterior a este periodo. En los años 70, 80, él ya era un señor respetable, mayor de edad, mayor que lo que yo soy ahora incluso. Pero hablando de aquellos de los años 60 y 70, los del boom latinoamericano, que fue en realidad un boom editorial, ¿no es cierto? De una muy buena jugada editorial que realzó el nombre no solamente de aquellos 4 grandes del boom, sino de una corriente muy grande. ¿Cuál es la ventaja que le da al alumno de español lengua extranjera, al alumno L, el trabajar el concepto club del libro desde el punto de vista de la lectura, tomando algunas de estas obras literarias? Claro que hay obras que son muy largas, podemos trabajar nada más que con cuentos, cuentos que siempre van a tener un pie en la realidad muy fuerte, que es la realidad hispanoamericana, una realidad no solamente fuerte, como muy cruda, a veces muy cruel, y por otro lado en las fantasías. ¿De dónde vienen estas fantasías? Tanto en Brasil como en el resto de América Latina, o sea, Hispanoamérica más Brasil,
comparten más o menos los mismos elementos de dónde vienen las fantasías. Bueno, por un lado, como decía un famoso expresidente argentino, vienen en los barcos de los inmigrantes españoles, italianos, de toda Europa Oriental, etcétera, pero sobre todo está en las fantasías, las leyendas y las tradiciones de los pueblos nativos, por un lado, y de los pueblos africanos que vinieron esclavizados a América y que desde Estados Unidos, pasando por toda América Central, el Caribe, sobre todo el norte de América del Sur, bueno, claro, Brasil, se desparraman incluso hasta Uruguay y Argentina, que mucha gente no cree que haya afroargentinos, pero sí los hay, siempre los hubo, nunca dejó de haberlos. Todas esas fantasías y todas esas visiones del mundo se mezclan con ese realismo trágico hispanoamericano y latinoamericano en general, que es, eh, que es el de la cruda realidad que vivimos, los grandes problemas de miserias, etcétera. Entonces, una lectura de este tipo, que puede ser una lectura muy agradable, puede ser una lectura más cruda, pero siempre será una lectura de provecho. Si es una lectura inicialmente corta, digamos así, un cuento de de pocas páginas, para decirlo rápidamente, le va a permitir tanto al alumno, al aprendiz de español como lengua extranjera, como al profesor o al encargado del club del libro, en la escuela, en la institución que sea, le va a permitir tener un primer diálogo en el que va a empezar a entender no solamente la letra del cuento o del relato, sino además un conjunto de otros elementos que le va a permitir posteriormente abordar otros cuentos, otros relatos y, con mucho coraje, lógicamente, novelas. Por eso, como decía antes, y es la experiencia de todos los días, el que quiera leer Cien años de soledad porque está aprendiendo español, en general suele sugerirse que comience con Hojarasca, que tiene más o menos los mismos elementos literarios, más o menos los mismos personajes, y que de algún modo da un camino hacia Cien años de soledad. Le va a ser menos pesado al lector iniciante, empezar por ese lado. Eh, ¿Y por qué lo del realismo fantástico? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Porque es interesante hacerle ver al alumno, al aprendiz, que el que escribe trabaja con ¿cómo diríamos? Varios patamares de realidad y de fantasía entremezclados. Todos nosotros soñamos, las famosas imágenes oníricas, todos nosotros tenemos deseos, voluntades que no se completaron y que quedan en el fondo de nuestro subconsciente o inconsciente, y todos tenemos proyectos hacia adelante en la vida que pueden ser un buen escritor va a entrelazarlos y va a escribir cosas. Uno, por ejemplo, en este momento estoy releyendo con más seriedad 2666 de Roberto Bolaño. Eh, es un libro grande, enorme, con más de 1100 y pico de páginas, pero que me permite darme cuenta eh, cuánto de el Bolaño persona física, de su experiencia histórica de inmigrante, de exiliado, de persona que tiene que trabajar en condiciones malas y con problemas gravísimos de salud, cuánto de él se transparecen en sus personajes, en su libro, etcétera. Entonces, en la lectura de cualquier material, no digo este que mencioné, que está muy lejos de ser un buen material para ser ofrecido en un club del libro, pero sí en cuentos cortos, es siempre importante ir colocando estos aspectos que pueden parecer muy psicológicos, pero que, como decía Lacan, nuestras propias vidas, nuestro propio devenir por este mundo, está marcado prácticamente con la misma naturaleza de los cuentos fantásticos, ¿no? Los cuentos fantásticos son escritos por personas, por seres humanos, y esos cuentos fantásticos luego vuelven hacia nosotros. Entonces, es un poco esto lo que les quería adelantar, cómo andamos con el sorteo de párrafos del Puma y el Changuito. Eu posso, Ah, eu bien. puedo.
Bueno, Martín, listo. Listo. Tú lees el pedazo que te llegó y luego vamos viendo quién va armando el rompecabezas. Yo lo que tengo aquí es un texto que me llegó en Google Sí, Drive. sí. Es un texto corto, uno o dos párrafos, a veces tres, que es Ah, dale, parte de un cuento. listo. El puma Puedes y el leer. changuito. Estaba en esa misma posición hacía más de media hora, las cuatro garras aprisionando con fuerza la parte más alta del tronco. Un temblor recurrente en los poderosos músculos del lomo y unas fauces que inspiraban terror al más valiente. En la base del algarrobo, tres perros cimarrones, bestias salvajes dispuestas a arrancar pedazos del puma acorralado, que tenían un porte y un peso equivalente a por lo menos dos de ellos. Largos minutos de espera en el impasse de preparación para el ataque final. Los perros no podían subir al árbol y el puma no parecía dispuesto a bajar, pero en algún momento iría a dormirse y tal vez perdiera el equilibrio. De pronto, tres rugidos graves y cortos hicieron retroceder a los cimarrones, y fue en ese par de segundos que el puma giró y se colocó de cabeza para abajo y para atrás del tronco, de tal modo de correr casi por el aire los 5 metros hacia el suelo y dar el primer zarpazo en la garganta del cimarrón que se cruzó en su descenso. El segundo lo lanzó a más de 3 metros del algarrobo y el tercero no se quedó para ver cómo terminaba la lucha. ¿Continúo o alguien quiere continuar? Primera pregunta, ¿qué impresión les da a ustedes o a quien quiera responder primero? ¿Qué parte del cuento es esta? Porque ya dije que hicimos un descuartizamiento, ¿no? Ujú, Con el cuento. El cuento está cortado en varios pedazos para que ustedes lo rearmen, al estilo de Cortázar. ¿Eh? ujú. ¿Qué parte te parece, Martín, que es esta? A Martín le va a resultar más fácil que a todos. ¿Por qué? ¿Por Saber qué qué parte. crees que este? Porque, Porque, porque yo sé perdón, cómo es el cuento. disculpa. A ver, Martín, por favor, copia el trecho, el texto y pégalo en el chat para yo agarrarlo y montarlo en el slide. Solo un momento. Ujú. Entonces voy a compartir mi tela, va a estar un poco yendo y viniendo, pero la idea es ver cómo se va rearmando el cuento porque la dinámica es esa, ¿no? Ya lo copié. Ya, ya. bueno, entonces ahora está ahí para que todos Ahora sí me vean. escuchan. Ah, sí, ahora sí, ahora ¿Sí? sí. Sí, está bajito, pero te escuchamos. Leo el segundo. Bueno, léelo. Voy. Caramba, se me perdió. Leo. Estaba en esa misma posición hacía más de media hora. Ah, creo que es el mismo que leyó el compañero, ¿correcto? Ya Sí. fue. Ay, Es el mismo, disculpa. es el mismo. Bueno, otro que tenga otro texto entonces. Un pedazo. Ay, ay. Otro pedazo del texto. ¿Quién se anima a seguirlo? Mira, ¿puedo hablar un poquito? Sí, claro. Entonces, a mí me ha llegado dos párrafos, pero que están incluso en este que nuestro amigo ha leído. Ah, Largos o sea, minutos no de son nuevos. espera, Oh, ya, ya lo ha leído. Largos minutos de espera en impasse de preparación y el otro de pronto tres rugidos graves. Ya está ahí. no, es porque había, claro, porque es así. Lo dividíamos en Claro. 7 pedazos, pero luego había más, porque calculando, vamos a suponer, si hay 14 personas, iba a haber dos pedazos repetidos, 21, tres pedazos, Ah, entonces vale. ¿no es verdad? Entonces O el sea mío que está ha dado la casualidad que tres abajo personas de este. ya tienen. ¿Alguno que haya recibido otro de los que están aquí presentes? ¿Quién está presente y no está con la cámara o el micrófono? Porque si no estamos mal, los tres que aparecen aquí en la cámara tienen el mismo texto. ¿Cómo podemos enmendarlo? Podemos poner un texto,
Podemos poner un texto Oi, salteado. oi, Perdón, professor. sí, Eu dime. mandei a pasta com todos os grupos, então vocês conseguem acessar cada pastinha Ajá, com o texto. É porque, como a gente achou que era várias pessoas, então ajá. tem 3 pessoas em Claro, claro. cada grupo. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. De eso hay que ver una cosa, cómo podemos seguir bien. Y si tomaras un trecho cualquiera salteado, claro, lo leyeras como si fueras un Sí, alumno y luego vamos haciéndolas, ¿eh? claro, solo que voy a tardar un poco aquí entonces. En encontrarlo. Viendo y Vamos a viniendo. hacer así, el profesor Isaac va, tal vez se demore un poquito, pero mientras tanto vamos charlando. Él va a tomar el lugar de un alumno, de uno de ustedes, digamos. Estamos imaginando como si ustedes fueran alumnos en un curso de español, lengua extranjera, que se interesan por un club de lectura, ¿no es verdad? Entonces, el profesor Isaac va a tomarlo ahora también. Entonces, solamente les aprovecho para decirle 2 palabras. ¿Conocen la palabra cimarrón? Es una palabra que está de norte a sur en toda América Latina. No tiene nada que ver con chimarrão, que es el mate que se toma en Rio Grande do Sul, que en algunos lugares de Uruguay también se llama así. Cimarrón es un perro salvaje, es un perro que cuando los españoles, sobre todo, llegan y bueno, y se van de un determinado lugar porque los pueblos nativos incendiaron la ciudad que instalaron, ahí van quedando, quedan vacas, quedan caballos, quedan perros, y esos perros se vuelven absolutamente salvajes y se vuelven prácticamente lobos. Y ellos atacan, por ejemplo, en toda la Pampa Argentina y en la Patagonia, en el siglo XVIII y XIX, estos perros atacaban a las personas que pasaban a caballo, los gauchos que iban a caballo. Entonces, este es un... Y la otra palabra es algarrobo, que es un árbol muy típico del norte argentino y del norte de Perú Chile. Ah, en Perú también. Ah, qué también bueno. hay. Ah, qué bueno, no sabía. Ah, qué bien. Quiere decir que es muy extendido. Es un árbol grande, alto, y que tiene una fruta que nosotros en el norte argentino le llamamos la algarroba, con la cual se hacen varios tipos de productos, digamos, nativos, ¿no? ¿Cómo son las que tú conoces en Perú? Es el mismo Y, árbol. claro, ¿y Es qué el hacen? mismo. ¿Qué producen? ¿Algún dulce? Sí, ¿Jaleas? también tiene un fruto que es muy fino, que Una cháuchara. parece, sí, exactamente. Ajá. Y de ello se hace un dulce llamado la algarrobina. Entonces en Ah, Perú es muy famoso, es como una miel, pero sí, sí, extraído sí. del árbol del algarrobo. Sí. Yo soy de la región de Catamarca, que no por nada hay Ujú. una ciudad que se llama Cajamarca en Perú, entonces son pueblos muy hermanos, ¿no? Pasando por Bolivia en el medio. Bueno, Sí, ¿alguien sí. recuperó algún texto o Mira, Miguel? yo, Sí, dime. yo he abierto un otro que tiene un párrafo. ¿Quieres que yo lo lea? Bueno, bueno, ¿Sí? bueno, listo, ¿Puede sí, ser? sí, vamos. Perfecto. Vamos. Estaba en esa misma posición hacía Es más el de mismo. media hora. Las No, pero es el, 4, ¿sí? ¿Me perdóname, oyes? es el mismo, Magda. Estamos con el Ah, mismo, no sé por qué se sí. repitió tanto. Ah, Yo puedo copiar todo el texto y colocarlo aquí en el chat. Es que ahí ya se termina el ejercicio. En Ah, una de esas, vamos a hacer así, porque yo le estoy robando mucho tiempo a Isaac. Y vamos a hacer así, vamos a poner el cuento completo, si puedes ponerlo entonces. Y ya de ahí vamos a sacar porque se lee muy rápido el cuento. sí. ujú. ¿Quieres ponerlo? Sí, sí, yo lo estoy aquí copiando ya. Listo. Estoy copiando. Ajá. Ah, perdón, hay una persona. ¿Quién dijo que tenía otro párrafo? Sin saber que no. Ah, sí, sí, Martín. Puedes ir poniendo por párrafos entonces. Si alguien quiere leerlo para hacer como haríamos en una lectura simple de hacer preguntas, etcétera. Ah, no, ajá, está muy bien, porque ese párrafo no es seguido el primer párrafo, está muy bien. Este párrafo es un párrafo salteado. Vamos a leer ese párrafo salteado.
¿O ya has puesto todo? No, estoy viendo que vas completando cada vez más. Listo, ese es todo el... No, en realidad, vamos a ir rápido para no demorarlo demasiado. En realidad este trecho ya es, si no es el último, es el penúltimo. ¿Quién quiere leerlo? ¿Alguien lo quiere leer? Yo puedo leerlo, profe. Comienzo desde el principio, como está desordenado. Bueno, porque ahí va a Ok. quedar la duda, el espacio del medio. Entonces se los voy a dejar como tarea para su casa, como deber. Vamos. Leo, desde el Sí, principio. por favor. Sin Sí, saber qué sí. hacer, pero ya sin miedo y, al contrario, con una mezcla de admiración y de ternura por el puma, el joven labrador, en realidad un changuito de menos de 16 años, empezó a bajar, pero los nervios lo hicieron patinar un palmo hacia abajo y perder una de sus ayutas. El Mm, puma, otra vez. perdón, Uyutas es un término quichua que no sé si el amigo acá peruano la conoce, que nosotros lo usamos mucho en el norte y se castellanizó como ojota. Ah, Uyuta o Exactamente es ojota, eso. Ojota exactamente. es una sandalia hecha Claro. de... Aquí ya vieron ya Ujú, vieron que el escritor, que soy yo, se equivocó, porque empieza con alpargata y sigue con Uyuta, que en realidad es una sandalia. ujú. Pero no importa, el escritor es muy autocrítico, así que no hay problema. el puma, otra vez igual a un gato, corrió a agarrar el calzado y comenzó a dar saltos a cuatro patas, levantándose a 1 metro del suelo con el lomo arqueado. Daba golpes cortos, precisos, con una pata y la otra, alternando la izquierda con la derecha y las traseras con las garras delanteras. Y cada salto saltaba también la Ushuta del chango, lo que volvía a electrizar los músculos poderosos del felino en su juego de sustos y adrenalina. Más calmo, el chango ajustó la carabina, colgándosela en la espalda a bandolera. La había usado 5 minutos antes de que el puma bajara del tronco y contraatacase el asedio de los perros cimarrones. Había abatido uno de ellos y ahuyentado otro. Solo habían quedado los tres que el felino atacara poco más tarde con gran éxito. La intención del chango no era tirar contra el puma, no, simpatizaba con él y pensaba que el sentimiento era recíproco. Fue bajando del árbol muy despacito, aprovechando que la fiera se había echado hermosamente, con su brillo de oro marrón en la piel, respirando pesadamente por las fauces, después del cansancio de la lucha contra 2 cimarrones y el juego posterior con el calzado perdido por el chango. Le había dado las espaldas al muchacho, pero apenas éste llegó al suelo y apoyó un pie en el terreno arenoso, se dio vuelta, girando la cabeza lentamente, con la misma mirada que había lanzado poco antes hacia los cimarrones, segundos antes de que su ataque relámpago y letal contra los perros salvajes. El chango se asustó, pero no tomó el arma. Al contrario, optó por sacarse la otra Ushuta y tirársela al puma pocos metros hacia adelante de modo de distraerlo otra vez con el juego. El gran felino se levantó despacio y se puso a oler con cuidado la segunda Ushuta arrojada. Olfateó, refregó los bigotes y giró la cabeza otra vez, despacio de nuevo, y lanzó 2 rugidos cortos que hicieron que los pelos de la nuca del chango se erizaran durante 3 o 4 largos, eternos segundos de terror. Pero el puma se levantó en su letargo, lentamente, y así fue andando en dirección al árbol, aquel en el que había estado. Más repuesto, agarró la carabina en la mano derecha y giró los talones con cuidado, y se fue yendo paso a paso, quemándose los pies descalzos en la arena fina tapada de místoles maduros y resbalosos. Enseguida escuchó un suave y rápido arrastrar de patas en la arena,
y la cabeza del puma acariciándole con lentos movimientos las pantorrillas, bigotes gruesos, refregándose en las piernas del pantalón viejo y curtido. Y de pronto, las garras poderosas apretándole los hombros y arrastrándolo hacia atrás. Tan rápido, no le dio tiempo para asustarse, ni siquiera de sentir los 4 colmillos puntiagudos penetrándole la nuca y el cuello y triturándole las vértebras cervicales. Su última visión fue el cielo azul claro de Catamarca, y a su pensamiento final lo dividió entre el recuerdo de la belleza cruel del puma marrón dorado y la fría hermosura de Roberta, chinitilla pueblerina que le Chinitilla. robaba sus sueños. Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un no esté en la pantalla lo demás. Es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. Bueno, ahí terminó el cuento. Entonces vamos a hacer así. Al que luego quiera, están ahí mis datos. El que quiera comentar, etcétera, quedo a disposición para que nos comuniquemos por email o por el modo que sea, y le paso la palabra aquí al compañero Isaac. Perdón. ¿No? No entiendo. Ya. ¿No? Ah, te quedaron 10 minutos nada más. Bueno, no, la verdad que el tiempo fue corto. Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta?